Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección 6, de dentro hacia afuera. Antes de empezar, como siempre os recuerdo que podéis sumaros a la comunidad de WhatsApp de Safeliz a través del código que aparece aquí en el vídeo y así estar al tanto de las últimas novedades de Editorial. El versículo de memoria, Marcos 7:15, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Después lo estudiaremos más adelante en la escuela sabática. Esta semana la propuesta de estudio es en Marcos capítulo 7 y la primera parte de Marcos capítulo 8. Aparece una controversia por el rechazo a la tradición religiosa, luego se presenta un acertijo por parte de Jesús, luego se dirige a Tiro y Sidón. Vamos a ver todo esto durante la semana y habla con una mujer muy especial y en ese diálogo vamos a encontrar muchos detalles. Dice la escuela sabática que es la única mujer que ganó una discusión con Jesús, es una forma de decirlo, y después aparecen milagros, otra curación, y de alguna forma se muestra la incapacidad de los milagros para transformar personas. No depende del número de milagros, porque cuando la gente cierra su corazón no hay nada que hacer. Y en Marcos 8 veremos el significado del pan. Así que promete ser una semana muy interesante, no te la pierdas. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al domingo 4 de agosto. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. El versículo se encuentra en Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, y encontramos justamente esta discusión en la que los dirigentes judíos se enzarzan con los discípulos porque no se lavaban las manos, ¿no? A primera vista puede parecer una costumbre pues muy sana hoy en día, lavarse las manos. Sin embargo, el matiz que había no tenía que ver con la higiene física, no había conocimientos en aquella época de microorganismos, etcétera, etcétera. Su preocupación tenía que ver con la contaminación ritual. Tradicionalmente, esto tenía que ver con leyes del Antiguo Testamento que se aplicaban especialmente a los sacerdotes, aparece ahí en Éxodo 30, versículos 17 al 21, pero se habían extendido mucho, ¿verdad? Y entonces había quedado esa noción de la contaminación ritual. La respuesta de Jesús no es directa, sino que tiene dos partes, y en la primera cita palabras de reprensión de Isaías al pueblo, justamente, que parecía que honraban a Dios de labios, pero que en el fondo estaban lejos de él, y Jesús ya va preparando la respuesta, porque ahí se condenan las tradiciones humanas, en esa reprensión de Isaías. Y en la segunda parte de la respuesta, justamente él pone de manifiesto lo absurdo de lo que estaban planteando cuando ellos transgredían la ley de Dios con esa tradición del llamado el corbán, ¿no? Cuando alguien en vida donaba todo lo que tenía al templo y así no lo podía usar para ayudar a los padres, pero lo usaba él, era usufructuario, ¿verdad?, de los bienes personales. Esta tradición humana rompía totalmente el espíritu de la ley de Dios y en ese sentido Jesús responde poniendo de manifiesto su incoherencia. Por tanto, Jesús no encuentra convincente, ¿verdad?, la acusación de que necesitaban lavarse las manos en términos rituales para estar en armonía con Dios, sino que destaca pues, la incoherencia de aquellos que dicen guardar la ley de Dios y en el fondo la están transgrediendo con sus tradiciones. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al lunes 5 de agosto, manos limpias o corazón limpio. El episodio se encuentra en Marcos 7, versículos 14 al 19, y aparece ahí el versículo 15 como una aseveración que llama un poco la atención. Dice literalmente, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Esto ha hecho dudar a muchas personas, incluso del mensaje adventista, ¿no? ¿Están los adventistas en lo correcto al insistir en la vigencia de la diferenciación de las carnes limpias, de las carnes impuras en el Antiguo Testamento? Hoy en día siguen siendo válidas. ¿No está aquí diciendo Jesús que en realidad la impureza está en el corazón? Es cierto, pero llaman la atención varias cosas que la escuela sabática destaca. Para empezar, sería extraño que Jesús súbitamente rechazara las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando acaba de defender a Moisés y sus leyes de la tradición de los ancianos, en Marcos capítulo 7 y versículos 6 al 13. En segundo lugar, la tradición de los ancianos a la que hacía referencia Jesús no se basaba en el Antiguo Testamento.
esto del Corbán, eran tradiciones humanas, a diferencia de las leyes sanitarias que sí que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, cuando Jesús declara limpios todos los alimentos, en Marcos 7:19, no se refiere justamente a la impureza intrínseca que tenían las carnes impuras, sino a la impureza ritual, de la tradición, la impureza de la que hablaban los rabinos, los fariseos, etcétera, etcétera, según la cual alguien quedaba contaminado pues tocando múltiples cosas durante un día. Jesús rompe esa impureza y señala la importancia del corazón, que es justamente la esencia. Justamente en Marcos 7, versículos 21 al 23, destaca que el mal está en el interior, no en el exterior. Tiene que ver con la esencia del ser humano, tiene que ver con lo que somos. Por eso se incluye la referencia al quinto mandamiento, que de alguna forma resume la segunda parte de la ley, y también en Marcos 7:7 se habla del culto o la adoración falsa, que resumiría los 4 primeros mandamientos. De esta forma, lo que hace Jesús, lejos de rechazar la ley, es validar la ley, validar todos los mandamientos y de alguna forma establecer esa coherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al martes 6 de agosto, migajas para los perros. El texto de esta semana, de este día, se encuentra en Marcos 7, 24 al 30. Tiene que ver con este episodio en el que Jesús se encuentra con la mujer en Tiro, la sirofenicia, ¿verdad? Y de alguna forma lo que ocurre allí es una conversación rara. Una conversación rara porque la mujer se acerca, los discípulos le piden que la despida y Jesús la trata de una forma un tanto ruda. En esa conversación, sin embargo, hay 2 matices que llaman la atención. En primer lugar, la respuesta de Jesús, que parece un poco ruda, dice que los hijos deben ser alimentados primero. Al dejar ahí el matiz de primero, da la oportunidad de que haya una alimentación posterior, un segundo y posteriores. Así que esto es un primer matiz muy importante. Y en segundo lugar, el término griego que utiliza para el texto, ¿verdad?, para perro, utiliza el diminutivo de perro, perrito, perrillo o cachorro. En la escuela sabática nos señala que podría ser justamente una referencia a los perros domésticos, los perritos domésticos que vivían dentro de las casas, no los perros que vivían por las calles, ¿no?, sin dueño y que tenían muy mala fama, literalmente. Así que la respuesta de Jesús da la oportunidad a la mujer justamente para intervenir. Y la mujer se aferra y dice, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos. Claro, de alguna forma ella entiende que el mensaje de Jesús tiene un punto de optimismo. No se menciona en el episodio, ¿verdad?, pero el Deseado de las Gentes dice que en realidad Jesús hace como un sketch en directo de cómo ellos, los discípulos, tratarían a una mujer así, con todos los prejuicios, para que vean en directo lo que no tenían que hacer. Cuando la mujer pasa la prueba, ¿no?, de alguna forma, Jesús concede la petición de la mujer de sanación de la hija. Y en ese sentido es muy importante cómo se revela la fe, porque al decir ella, aún las migajas caen, y está pidiendo algo tan importante, ¿verdad?, como el milagro de sanar a su hija a la distancia. Si eso es una migaja, cuánto poder reconoce la mujer en Jesús. Así que es otro matiz importante respecto a la fe que tenía esta mujer. La respuesta de Jesús, por tanto, la incluye ya como hija, como parte de la familia de Dios, y es un mensaje precioso para todos nosotros. Hola amigos, continuamos con el estudio de la lección. Llegamos al miércoles 7 de agosto, con la lengua trabada. El episodio, este milagro, lo encontramos en Marcos 7, versículos 31 al 37, con el sordomudo, ¿verdad?, que es traído a Jesús y al que Jesús cura de una forma un tanto peculiar. La escuela sabática reconoce que para un lector actual es un poco raro, ¿no?, lo que hace Jesús, pero Jesús no hace nada por casualidad, todo tenía una intención. En este caso, cuando lo traen a Jesús, Jesús tiene la delicadeza de llevarlo aparte, lo lleva aparte y hace una especie de ceremonia en la que le pone los dedos en los oídos del hombre, luego escupe, toca la lengua del afectado y suspira con un gemido, y después es curado.
la persona puede volver a oír y puede volver a hablar. Esto del gemido llama la atención y Elena White nos da una pista al respecto. Dice que suspiró Jesús al pensar en los oídos que no querían abrirse, a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Así que de ahí podemos extraer como que ese suspiro es el que Jesús reconoce como los límites de la acción divina cuando el ser humano cierra sus oídos y no quiere hablar respecto a Dios, ¿no? Entonces, cuando el ser humano pone esos límites, Dios no puede actuar. Y de alguna forma ese gemido representa la impotencia de Dios ante la libertad del hombre, que Dios preserva, que Dios mantiene y que no puede entrar en nuestra vida si no le dejamos. Así que ante esa realidad Jesús suspira, ¿no? Con un suspiro triste. Y también la historia termina en positivo, obviamente, con la sanación de este hombre, pero nos deja un mensaje para nosotros, y es que Dios es capaz también de liberar nuestra lengua para poder predicar y de liberar nuestros oídos y ser sensibles a la voz de Dios y a lo que el mundo necesita también. Así que ese mensaje también es pertinente para nosotros hoy. Dios es capaz y está dispuesto a liberar nuestras bocas para que podamos proclamar su mensaje mejor. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al jueves 8 de agosto. Cuidado con el pan en mal estado. El episodio se encuentra en Marcos capítulo 8, versículos del 11 al 13, y hay una pregunta de los fariseos que desilusiona mucho a Jesús, porque después de todo lo que había ocurrido, llegan los fariseos y le dicen a Jesús, oye, muéstranos una señal, es decir, ¿por qué no haces un milagro para nosotros? Bueno, el mensaje aquí es muy fuerte porque después de todo lo que había hecho, siguen pidiendo un milagro. Lo que se desprende aquí es que los milagros no sirven para, en realidad, transformar a las personas. Por muchos milagros que se hagan, los corazones no se transforman. Así que continúa el relato y Jesús habla de la levadura de los fariseos y los discípulos, una vez más, entienden mal las palabras de Jesús, no comprenden, se piensan que está hablando del pan literal, así que Jesús aprovecha la oportunidad para dar más mensajes respecto a esta levadura que representaba el pecado de los fariseos. Aunque ellos no entienden, sigue formulando preguntas, versículos 19 y 20, ¿cuántas canastas hemos recogido? Y en la segunda ocasión, ¿cuántas canastas con los 5.000, con los 4.000? Y de alguna forma pone de manifiesto decir, oye, ya deberíais estar en otro nivel, ya deberíais haber crecido espiritualmente. Hay suficientes argumentos como para pasar de pantalla, pasar de nivel, y sin embargo los discípulos seguían sin entender lo que Jesús quería transmitirles. El mensaje para nosotros también es claro. Después de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, quizá estamos anclados en un nivel que deberíamos haber superado ya. Es una pregunta reflexiva para todos nosotros. ¿Estamos a la altura de lo que conocemos o hemos quedado atascados en nuestro crecimiento espiritual? Hola amigos, terminamos ya el estudio de esta lección número 6 con el viernes. Se nos invita a leer 3 capítulos del Deseo de todas las gentes, la tradición, barreras quebrantadas y la verdadera señal. Pero el mensaje principal aquí es justamente cómo obstruye el orgullo nuestra capacidad de ser útiles para el Señor. Nos dice ahí en el primer párrafo, cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil e engañoso entre los seguidores de nuestro Señor y cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de exaltar al yo, la exaltación al yo. Todo aquello que tiene que ver con el yo queda estropeado por el ser humano. Y más adelante dice, la religión de Cristo es la sinceridad misma. Fijaos qué interesante, qué definición de religión, la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar este móvil, esta motivación real. O hay esa motivación real del Espíritu Santo o todo lo que hacemos queda impregnado de egoísmo y de orgullo. Ojalá que podamos hacer esa reflexión en nuestras vidas y dejemos que el Espíritu Santo nos transforme desde dentro para que toda nuestra motivación tenga que ver con Él y no con nuestro orgullo.